Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación sixmentor.com. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Pues nada, aquí una semana más a ver qué nos depara el mercado esta semana. Muy bien, Manu, ¿cómo va todo por ahí abajo? Pues la verdad que muy bien. Ahora Sí. ya vacaciones merecidas, aunque sea una escapadita, Bueno, y, esas eh, breaks molan, ¿eh? y coger energía para a partir del miércoles a ver qué nos depara el mercado. Perfecto, muy bien. Venga, vamos a empezar con eso, ya sabéis, la estructura más o menos habitual, aunque esta semana tenemos unos pequeños cambios que veremos, pero la estructura es más o menos la habitual. Empezamos con análisis del IBEX 35, a ver cómo se ha comportado el mercado español. Aquí lo tenéis en pantalla. Bueno, como siempre, la estructura habitual, ¿no? Gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Lo que buscamos en el gráfico semanal es tratar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra, que en este caso es claramente una etapa 2, por los motivos que ya sabemos, que la media de 20 está finita, está alcista, la de 40 está alcista, los máximos relevantes pues ya van a ser crecientes, evidentemente, fijaros dónde está el precio ya, y los mínimos relevantes pues también. Entonces, eso es lo que definimos como etapa 2 alcista. Dentro de la etapa 2 alcista en semanal, ¿en qué situación está? Bueno, pues está pues claramente extendido, ¿no? Está a un 11% de la media, con 1, 2, 3 y 4 velas consecutivas y llegando ya al siguiente objetivo, cerca del siguiente objetivo. Decíamos que se podía parar aquí en la zona de los 9.000, veremos en diario cómo hizo una paradiña pues, en términos futbolísticos para luego continuar y ahora pues eso, se está dirigiendo ya hacia la zona de los 9.200, más o menos esta zona de aquí. A ver si la pongo por ahí. Sí, más o menos esta zona, 9.180, 9.200, sí, en realidad 9.200, 250, que es donde van a tener bueno, pues las siguientes referencias en términos de máximos relevantes. Ya sabéis que para buscar referencias de precio siempre cogemos el precio donde está ahora, miramos hacia la izquierda y tratamos de buscar tres cosas. Buscamos o máximos relevantes, que es lo que hay en estos casos, este y este, o zonas de hueco o zona de congestión de velas, entendiendo por congestión de velas aquellas zonas en las que hay mucha acumulación de aperturas y cierres. Por lo tanto, estamos llegando a uno de los posibles objetivos que está el siguiente objetivo está en torno a los 9.200. Diario, venga, diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos esta etapa 2, también con la media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, bueno, todo en orden, ¿no? Digamos. Teníamos marcado también las zonas de referencia, aquí está, la zona de los 9.000. Vemos cómo se ha parado en primera instancia. Decíamos la semana pasada, de esta subida lo más normal es que que no vaya directamente hacia arriba, ¿no? Y aunque así lo parece, fijaros cómo ha tenido esta parada. Ha tenido aquí la consolidación de 3 días, ¿lo veis? 3 días, donde una vela ha sido claramente roja, eliminando el mínimo anterior, pero que al día siguiente abrió con hueco profesional, continuando la subida. Está muy fuerte el IBEX 35 y ahora, bueno, pues marcamos la siguiente referencia que está en los, bueno, pues esos 9.200 más o menos que marcábamos como siguiente referencia y que coincide pues con este nivel, ¿no? En semanal. Entonces, bueno, pues aunque ahora ya cada vez hay más peligro, entendiendo por peligro simplemente que haya algún tipo de inhalación, porque ya sabéis que más de 5 velas en un mismo sentido son complicadas, en semanal ya hay 4. Estamos, digamos, en la fase final del swing, del movimiento. ¿Que todavía tiene recorrido alcista? Pues sí, pues evidentemente todavía tiene un poquito de recorrido alcista hacia la zona podría llegar a la zona de 9.200, pero a continuación tocaría hacer algún tipo de inhalación. Un tipo de inhalación que en teoría debería ser más grande, más fuerte que la anterior, ¿no? Que fue solo en un día. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque en semanal ya estará súper extendido, estará en zona de resistencia y lo más normal es que haya algún tipo de consolidación con más profundidad. Pero bueno, eso lo iremos viendo, ya sabéis que lo acompañamos todos los días a través de los grupos, de los distintos grupos, en tiempo real, digamos, y ahí podemos ir analizando los momentos. Pero en marco estático, esta es un poco la situación. No sé si queréis comentar algo más, chicos, o lo Yo dejamos así. sería en el semanal que Sí. los 9.200 por proporción de impulsos te sale ahí. Si marcas la proporción, verás que ese punto va a ser La duro zona de de los pasar. 9.200. Vale, pues perfecto. Entonces, otro valor añadido para que 9.200 sea una de las zonas a vigilar en la próxima semana. Desde esta semana vamos a analizar también el Europa Index dentro del resumen semanal de trading. Hasta ahora lo hacíamos en una aportación separada en la propia plataforma, pero creemos que puede ser de interés
para distintas personas que operan en los mercados europeos. Así que vamos a ver cómo está el Eurostoxx. Eurostoxx, como veis, la estructura es exactamente la misma. Siempre trabajamos de la misma manera, semanal a la izquierda, diario a la derecha. Y lo que buscamos es tratar de encontrar la etapa del ciclo de vida. Y un ciclo de vida que en este gráfico semanal se aprecia perfectamente, ¿verdad? ¿Lo veis? Una etapa 2. De hecho, para estos casos, y sobre todo desde el punto de vista teórico, es muy útil ocultar un momento la de 20, la media de 20, y quedar la de 40. ¿Y lo veis? ¿Veis el ciclo de vida? Aquí se ve perfectamente, ¿no? Como ahora mismo, bueno, pues ya estamos de vuelta en una etapa 2 alcista, con máximos relevantes que ya van a ser crecientes, mínimos relevantes que son crecientes, la media de 40 ya alcista y la media de 20 que acabamos de ocultar y vamos a volver a mostrar también alcista. ¿Vale? Bien, ha superado la resistencia de los 4.025 y ahora, pues bueno, continúa con esa fuerza alcista que ya se encuentra con la distancia de 2, la distancia entre el precio y la media de 20 a un 11%. Ya empieza a estar un poco extendido, pero también es verdad que la vela que nos ha dejado esta semana es una envolvente alcista. Por lo tanto, sugiere cierta continuidad alcista. Cierta continuidad alcista. Si miramos a la izquierda, la siguiente zona de referencia está en los máximos relevantes anteriores, en la zona de los 4.400, y todavía habría ese recorrido. Pero bueno, está bastante lejos, quizás le puede costar un poco, ¿no? Pero el objetivo final es llegar a esos 4.400. Si vamos a diario, vemos cómo también tenemos una estructura de etapa 2. Y fijaros, decíamos el viernes pasado, que creo que es sí, decíamos el viernes pasado una cosa. Comentábamos que la verticalidad de la caída, que era de un 85%, nos indicaba que en primera instancia, es decir, sin hacer mínimos decrecientes, no debería superar el máximo anterior. Y fijaros, decíamos, vamos a ponerlo tal y como lo veíamos así, porque este es el viernes, ¿vale? Y decíamos, bueno, lo que esperamos aquí es que, bueno, hay una cierta subida, que no llegue aquí y que luego empiece una caída, para hacer una especie de retest, y luego volver hacia arriba. Y eso es justo lo que ha ocurrido, ¿lo veis? Ahí lo tenéis, sube, empieza a bajar, ahí lo tenéis, esta vela fue roja hasta aquí, y en este caso aquí finalizó, porque se ha dado una bottom tail, se ha dado la vuelta a la inhalación y desde aquí otra vez hacia arriba, llevando el precio, bueno, pues a la zona de la resistencia donde estamos un poco, bueno, pequeñamente, iba a decir atascados, bueno, tampoco es eso, cada vez que llegas a una zona de resistencia tenemos una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque es una zona donde puede hacer un doble máximo. Y entonces un doble máximo es una pauta de giro. Y ese es el riesgo que tenemos. Por eso es muy importante, bueno, pues que muy importante para el lado alcista, para que haya esa continuidad, que los 4.200 sean eliminados a cierre. Si son eliminados a cierre, no habrá pasado nada, continuidad alcista e incluso podríamos hacer tema de proporcionalidad de impulsos, o sea que podría irse bastante arriba. Pero la clave a corto plazo es ver un cierre por encima de vamos a ir al número exacto, por encima de los 4.200, más o menos. Eso sería continuidad alcista, nos eliminaría, o sea, nos superaría, mejor dicho, este máximo, en la bottom tail encubierta tendría continuidad y nos aseguraría un cierto recorrido alcista. Claro, ¿qué pasa? Ya sabéis, nosotros nos sentimos cómodos con el concepto barrio sésamo. Para apertura de nuevas posiciones, lo que nos gusta es que ocurran cerca de la media de 20, no tan lejos de la media de 20. ¿Ok? En diario y en semanal. Claro, en semanal es menos preocupante, es verdad, porque nosotros operamos en diario y ahora mismo está a un 2% de la media de 20, lo cual no está mal, ¿no? Pero claro, cuando ya lleva tanto tiempo extendido, tanto tiempo subiendo, pues bueno, empieza a generar el mal de altura, podríamos decir. Es decir, no es lo mismo que una oportunidad de compra en diario se me presente aquí en semanal cuando lleva 3 velas seguidas subiendo, que cuando se me presenta cuando lleva 8 o 7 velas seguidas subiendo. ¿Entendéis? Entonces eso es lo que podemos tratar de jugar con el tema de los lotes. ¿Cómo lo podemos resolver? Si vemos una oportunidad en diario que está correcta, está cerca de la media de 20, pero en semanal ya está lejos de la media de 20, una de las cosas que podemos hacer es jugar con el lote. Entonces, ¿es una oportunidad de compra a corto plazo? Sí. ¿En diario? Sí. ¿En semanal está extendido? ¿Está muy lejos de la media de 20? Sí. Bueno, puedes intentar aprovecharla, pero con el 50% del lote de la operación. Es decir, si tú pensabas meter 5.000 euros, por ejemplo, pues lo metes 2.500. Si esa oportunidad de compra ocurre cerca de la media de 20 y cerca de la media de 20 en semanal, en ambos marcos temporales, pues ahí es donde puedes poner toda la carne en el asador, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, lo que esperamos es, entonces, resumiendo, para la Eurostoxx es
Momento clave, porque ahora puedo hacer un poco de consolidación, empezar la semana un poco lateral, viendo el cierre de Estados Unidos, un poco lateral. Momento clave, ver un cierre por encima de los 4.200. Si eso ocurre, parece que va a haber continuidad alcista hacia los siguientes niveles. Vamos al DAX 40, vemos que está en una estructura bastante similar, sobre todo en semanal, pues tiene el mismo ciclo de vida, ¿lo veis? Estamos en una etapa 2 y también estamos lejos de la media, a un 10%, al 10% de la media, está un poco lejos. Diario, vamos al gráfico de la derecha, diario también es etapa 2 clarísima. Veíamos el gráfico el viernes pasado tal que así, este es el viernes, ¿lo veis? Viernes 20, lo pone abajo. Lo que decíamos es, lo más normal es que haya una subida, pero que en primera instancia no supere este máximo relevante. Es decir, cuando decimos en primera instancia es que no haya velas sucesivas con mínimos crecientes que vaya como un tiro para arriba, ¿no? Eso no ha ocurrido, o sea, no debería ocurrir. ¿Por qué? Por el grado de verticalidad de la caída, que en este caso habíamos puesto en un 80 y tantos por ciento, era un 81%. Bien, entonces, ¿y qué ha ocurrido? Bueno, pues precisamente eso, ha subido, ¿lo veis? Y luego ha caído, ¿lo veis? Hasta aquí. Lo que pasa es que la vuelta se la ha dado en el mismo día, ha llegado a ser hasta 14.969 puntos. Y desde ahí ha empezado a ir hacia arriba. Vale, estamos otra vez en ese escenario de posible riesgo de doble máximo. Si llega a la zona de los 15.200 y no es capaz de subir, bueno, pues ahí tendremos posiblemente los primeros indicios de una etapa 3 en este marco temporal diario. ¿Ok? Si no es capaz de superar los 15.270. Si es capaz de superar eso a cierre, bueno, pues habrá continuidad alcista, y miraremos los siguientes objetivos, ¿no? Que si lo ponemos en, por ejemplo, un gráfico diario, vamos a ver, bueno, pues el siguiente máximo relevante se encuentra en la zona de los 15.600, pues por ahí podría haber el siguiente nivel. Así que tenemos por delante unas cotas en ambos índices europeos, unas cotas muy claras y muy definidas, que son las que tenemos que vigilar la semana que viene para evitar entrar en una posible etapa 3 a través de la figura de doble máximo. Bien, dicho esto, voy a dejar de compartir pantalla porque vamos a ir viendo las distintas acciones que nos habéis solicitado, que son unas cuantas, por cierto. A ver, empezamos por Manu, empezamos por IAG. IAG. César nos pregunta por dos, por IAG y Solaria, y vamos a ver la situación. Vale. 1, 2, 3 y 4. Vale. Hace unas semanas ya nos preguntaban por ella. Decíamos que habiendo llegado a objetivo tenía que hacer la inhalación. Una posible zona eran los 1.30. Al final ha hecho el acunamiento en el semanal. Ahora llevamos 4 velas alcistas dentro de una etapa 2. Por cómo es la vela, puede que tenga algo de continuidad, pero claramente el siguiente zona objetivo, los 2.13, 2.14 aproximadamente. De hecho, por proporción, creo que también puede salir por ahí. Pues no, por proporción realmente he llegado ya prácticamente al objetivo. Así que mucho cuidado. O sea, ahora lo suyo entonces es que pueda empezar una inhalación para luego atacar los 2.14. Esto es lo que creo que entonces puede hacer en el semanal. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa 2, claramente, se apoya en la media de 200 y a partir de ahí, gran movimiento, como tiene movimiento fluido a su izquierda, pues nada, ahora he llegado a 1.86, mira, también aquí se puede ver, 1.86. Prácticamente llega, en el mismo día se gira, aquí tuvo también un giro, el lunes 23 lo mismo, hasta que al final ataca y puede con él. Lleva 4 velas alcistas en diario y la verdad que hasta los 2.14 la verdad que tiene un movimiento fluido. Pero como está tan lejos de la media, para mí no es momento de entrar y esperaría que hiciese una inhalación hacia la media de 20, se apoyase en esta pequeña congestión en los 1.84, que llegue a la media entonces y a partir de ahí patrón de compra 1 para ir a los 2.14. Sí, yo ahí como veo que ya está muy extendido en semanal, 4 velas seguidas, ya sabéis que más de 5 es raro, o sea, todavía podría tener una semana más alcista, pero en diario, a esa distancia de la media, yo a esas distancias y sobre todo con esta evolución, pues evidentemente ya me paso stop día a día, ¿sabéis? Me paso stop día a día debajo del mínimo del día previo y cuando me saque
me sacó. Ya he hecho mi swing y a esperar esa inhalación que comenta Manu y luego a por el siguiente, que sería en la zona de los 2.14 que comenta Manu. Venga, vamos a por la siguiente que también nos pide César. Es Solaria. Vale, esta creo que la analizamos la semana pasada o la otra, no recuerdo. Zona marcada ya de resistencia, que al final era un poco por la exhalación que había hecho dentro de una etapa 4, donde podía hacer la parada por proporción, por el 40-60, básicamente. Y luego porque aquí teníamos lo que sería la resistencia menor. Llegó a objetivo la semana pasada y ahora lo que estaría haciendo es la inhalación. Y mucho cuidado que como pierda la semana pasada al perder, pero no ha cerrado, ¿vale? Por debajo de los 19 euros, tiene movimiento fluido al menos hasta la zona de los 18 euros, ¿vale? Tendría 1 euro de pérdida. Entonces, por las velas debería de poder caer hasta la zona de los 18. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 2, llegó a la media de 200, está haciendo de resistencia. Esta semana nos ha hecho el viernes una envolvente bajista y lo suyo es que entonces continúe la parte bajista hasta la zona de los 18 euros. Entonces, digamos que la parte alcista ya ha perdido todo lo que tenía que hacer y ahora estaríamos entrando ya pronto en una etapa 3, aún no, ¿vale? Esta semana entiendo que deberíamos de entrar en una etapa 3 y en el momento que pierda los 18,67 es para ir a visitar los 18 euros. Entonces, por timing para mí no es. Esperaría que en el semanal hiciese esto, ¿vale? La media de 20 se pondría alcista y en ese momento entonces sería ya para mí la entrada en largos con la siguiente zona objetivo hacia los 22 euros. Pero ahora mismo ya para largos no, y para cortos de momento, como está un poco el recorrido, no la veo. Sí, no la veo muy atractiva. Estoy fijándome en el marco temporal semanal. Ese techo redondeado ya nos indicaba que, bueno, que la siguiente subida no iba a poder con esa cota, ¿no? Es bastante habitual que eso ocurra. Ha llegado a resistencia menor, en semanal, y desde ahí, pues lo que toca es inhalación hacia abajo. Vale, de momento no muy interesante Solaria. Venga, Trader79 nos pide para entrar Borges. Para entrar Borges. ¿Esta? Borges. ¿Buy? Sí, no. sí, Vale, sí, esta sí. será del MAP o algo, imagino. Wow, eso, ya viendo eso, el volumen debe ser ridículo. Sí, porque esto es diario y prácticamente hueco, esto no debe tener ni 1000 títulos al día prácticamente. Esto no lo veo, ¿eh? En teoría, ¿vale? El problema aquí es con el volumen, ¿vale? Pero en teoría hemos visto lo peor, ¿vale? Dentro de una etapa 4. Esta semana ha tenido el movimiento alcista, rompiendo la media de 200 y todas las antiguas resistencias. La verdad, llegando a zona de resistencia, al final que tendría aquí, tendría una y la siguiente la zona de los 3,5 euros. Pero también está lejos y con tanto hueco, pues mucho cuidado, la verdad. No sé, o sea, lo suyo es que ahora hago una inhalación antes de visitar los 3,5 euros, pero cuando son movimientos así tan fluidos, pues sí, 3,12, es que el problema está que hay tan poco movimiento que esto para Hombre, esto sí. Hombre, analizarlo lo veo prácticamente. O sea, lo que diría es que he llegado ya justo a zona de objetivo y lo suyo es que haga una inhalación y esa inhalación irá a visitar los 3 euros. O sea, que lo suyo, como ya ha llegado a zonas objetivo, que baje a la zona de antigua resistencia, que ahora sería soporte, y a partir de aquí hiciese ya para el siguiente ataque. Entonces lo que espero es que posiblemente esta semana caiga a los 3 euros, sería. Yo por poner un poco de luz, entiendo que esto sería una posición a largo plazo, ¿no? Porque Sí. en el diario hay días que ni siquiera hay cotización. O sea, Sí. entiendo que sería una inversión a largo Vale. plazo. Entonces, a largo plazo, bueno, el semanal sí que ha hecho lo que sería el movimiento Black, ¿no? Ha saltado por encima de M200, ahora tocaría que hiciera la inhalación, que se apoyara en ella y luego el siguiente movimiento
seguramente sería también interesante, ¿no? Un poco lo que sería el inicio de formación de la tercera pata del suelo redondeado, ¿no? Y que se venga hacia arriba, ¿no? Pero claro, una cosa un poco más a largo plazo, ¿no? Te digo que Sin un valor duda. que... Sí. Sin duda, Eh, esta acción no la podemos utilizar para swing trading, evidentemente, pero viendo el gráfico mensual, la estructura es bonita, ¿no? Es un suelo redondeado, claro, que puede terminar en 6 dentro de unos meses, sí, meses, o bueno, mm, o igual no tantos meses, sí, pero bueno, vamos a suponer unos meses. El problema de estos valores es eso, la escasa cotización primero te abre un spread importante, probablemente haya días que ni siquiera cotiza y entonces, bueno, yo ahí en estos casos, si quieres entrar en algo de esto, que le veo muchos problemas y hay muchas otras opciones en el mercado sin tantos problemas, yo recomendaría lotes pequeños para que te los pueda coger en cada transacción y marcar objetivos para que cuando llegue te saque cuanto antes. Porque esto al final es un embudo. Y cuando, si imaginaos que llega a 6, ¿qué va a pensar toda la gente que está en 6? Va a pensar todos en salir a la vez. Y entonces, ¿qué pasa? La puerta es muy estrecha y no todo el mundo puede salir. Y si vas con un lote muy grande, pues evidentemente no vas a entrar por la puerta estrecha. Entonces, si tienes lotes pequeños, pues bueno, puedes ir sacándolos, ¿no? Una forma posible, pero bueno, no es, mi enfoque de swing trading, desde luego, o nuestro enfoque de swing trading, desde luego, esta no es una acción viable. Lo que sí, ya por acabar con este valor, lo que sí es cierto que teóricamente, si pones el diario, Manu, sí. verás que en diario ha hecho exactamente el mismo movimiento que en semanal, ¿no? Ves como a principios de enero supera media 200 plana, se apoya, consolida y ahora hace este movimiento potente, ¿no? ¿Vale? O sea, la teoría la cumple, ¿no? Lo malo es el volumen, ¿no? Que es difícil adaptarse a ella, ¿no? Correcto. Venga, vamos a la siguiente. También de Trader 79, que nos vamos al otro extremo, nos vamos a Iberdrola. Alguien muy líquido, alguien muy... Y nos pregunta si mantener o vender, ¿eh? Si mantener o vender. Vamos a ver qué Eh, aspecto tiene Iberdrola. Viendo el semanal, diría se puede mantener, pero que esta zona ya de venta prácticamente. Ujú. Vale. Esta en su día está de aquí, no sé si fue hace 2 semanas cuando la analizamos. Al final tenemos un triple máximo. Ahora estarían haciendo el rango lateral hasta que llegue la media de 20 sesiones. La media de 20 se está juntando, pero no cortando con la de 40. Puede ser que tengamos un movimiento explosivo alcista por el tema de volatilidad cuando se juntan y luego se separan. Y la siguiente zona objetivo va a ser entonces la zona de los 11.40. Lo que le diría, básicamente stop ajustado en los 10.71, que es lo que tenemos marcados aquí de hace un par de semanas, y stop semanal, si quiere, por si supera los 11.40 y va a batir máximos históricos. Si nos vamos al diario, al final está haciendo ese rango lateral, respetando los 10.71, que en el diario sea el 10.74, o sea, al final está respetando esa zona y mientras se mantenga en esa zona, pues la mantendría. Stop ajustado en 10.71 y que si lo lleva a los 11.40 perfecto y si supera aún mejor. Fijaros en diario las flechas que tiene Manu puestas, que nos indican muy bien el momentum de la tendencia alcista, ¿no? Cómo va, veis cómo van reduciéndose esa distancia. Si hacéis la distancia de 2 entre los máximos relevantes, también vais a ver que se está perdiendo fuerza y por lo tanto eso es un indicio de etapa 3. Es un indicio de etapa 3 que para mí la respuesta está clara a Trader 79. Por debajo de 10.71 a cierre, aire, a otra, fuera. Venga, nos saltamos. Luis, nos pide una situación general, Manu, de Berkeley. Vale, mira, es que no lo hacemos a posta, ¿eh? A ver, vamos a ver, en el semanal ya hemos visto lo peor, mínimos crecientes, superó el antiguo máximo relevante, 1, 2, 3, 4 velas alcistas y la última de gran rango, así que mucho cuidado. La siguiente zona va a ser la zona de los 0,28 y medio. Entonces, si llega a esa zona, para mí, mucho cuidado. Si estás dentro, para al menos vender. Encima, en el diario tenemos eso, etapa 2, llegó a la media de 200, que hace de resistencia, empieza la inhalación hacia la media de 20 sesiones
El miércoles 25 de enero nos dio la entrada por patrón de compra 1. Ya tenemos 3 grandes velas sólidas, en verdad una, 2 que tuvo aquí y una 3, aunque esto ahora sea una doji, no tiene mucha penetración. La mantendría, pero cuidado ya por eso, porque está fuera, si se está dentro, está fuera, o sea, está a un 24% de la media de 20, así que mucho cuidado, ¿vale? Mira, llegó justo a una zona, podría empezar la inhalación hacia la media del 200, que son los 0,22, y si no, como máximo a los 0,28 y medio. Entonces, si estuviese dentro, no le dejaría perder el mínimo del viernes, más que nada para que no me recupere el mercado todo lo que he ganado. Para mí, para los próximos días, va a ser entonces esta semana, no sé si llegará a los 0,28, pero al final va a ser una inhalación hacia la zona de la media del 200, que va a ser entre esta zona aquí, los 23,3 y los 22,70, porque la media de 200 se irá subiendo un poco, entonces va a ser esta un poco la zona que creo que va a parar. Y a partir de aquí, más que nada por semana, como ya lleva ya 4 velas alcista y la última de gran rango, sí. Para mí el timing ya lo he hecho todo. Si llega a los 0,28, vender y esperar que en el semanal realmente haga esto. O sea, en el semanal, si llega aquí, cuando baje de nuevo a los 0,23, a partir de aquí y la media de 20 ya se ponga alcista, sería el momento. Pero creo que para eso pasará al menos un mes. Tengo mis dudas de que llegue a 0,28, la verdad. Ya viendo la top Intel del viernes. Ponle un horario, por favor, uno de los dos, pongo un horario, ¿eh? Bueno, de momento la estructura sigue siendo creciente, a pesar de la top Intel, ¿eh? Vale, bien, de momento sigue siendo estructura creciente, sí. Vale, tengo mis dudas de que llegue directamente ahí a esos 0,28, sino que más bien haga la inhalación ya esa que tienes puesta en diario ya directamente. Pero bueno, vale, Berkeley. Perfecto. Venga, José nos pide para comprar, posibilidad de comprar Fluidra. Semanal. Vale, Fluida es un ejemplo del ciclo de vida, claramente, techo redondeado, ir a visitar inicio del movimiento de ese techo, al final ha sido un poco la zona de los 12 euros. Hemos visto ya la peor, etapa 1 que tendríamos ahora mismo. Llegó a zona objetivo, que es este pequeño gap que teníamos en la semana del 22 de agosto. Lo suyo es que empezase la inhalación hacia la media de 20 o visitar los 15,40. De momento parece ser que no. A veremos. De todas formas, por si acaso pudiese servir. ¿Vale? Lo tenemos marcado y la zona de los 15,20. Podría ser que visite. Que al final sería una buena zona. Y encima la media de 20 ya estaría alcista y podría ser el acunamiento. Esta para mí sería la zona ideal. A veremos si en el diario... Vale. En el diario tenemos una etapa 2 y puede ser que al final termine haciendo el semanal por el tema este de la media del 200. Es decir, que ahora llegue, no puede con ella, tendríamos un doble máximo y entonces empezase esa inhalación hacia la zona de los 15,20. Entonces, para comprar yo esperaría realmente a que hiciese ese movimiento. Más que nada porque el timing ya no es... Sí, yo esperaría ese movimiento. A los 15,40 si hace ese movimiento de comprar. Estaría atento a la media de 200, más que nada por eso. Ahora, si supera la media de 200, que son los 17,13, a partir de aquí tendríamos una vela roja ignorada en el semanal y la siguiente zona ya sería de objetivo, después de los 17,15, y buscar la zona de los 18,70. Entonces, tendría dos escenarios. Escenario 1, si supera los 17,15, se superaría media 200 y esto, y tiene esa continuidad, ese sería escenario 1 para mí para comprar, y si no consigue esto, yo esperaría que llegase a la zona de los 15,40 aproximadamente dentro de un par de semanas para comprar. Muy de acuerdo con ese doble escenario. Vamos de esta a... forma, por remarcar un poco una cosilla. La etapa 2 en diario sigue vigente, ¿no? Lo cierto es que la inhalación ha arrancado con un hueco y una gran vela sólida, con lo cual lo más seguro es que este primer patrón de compra uno que nos dio el lunes, creo, ¿no? El lunes, pues nos dé fallo y que venga a retestear nuevamente el mínimo relevante que había dejado ahí, ¿no? Y ahí poco, si lo pierde, iniciará lo que sería una etapa 3-4 ya e irá a buscar la zona de soporte
que es donde a lo mejor quizás sería interesante y cuadraría con el semanal, ¿no? Eso que ha dicho, comentado Manu, ¿no? Exacto. Venga, saltamos. Iván nos pide para situación actual y posibles objetivos de JDANet. JDANet. Vale. Vale. Parece ser que ya hemos visto lo peor en el marco semanal, no se ve con este doble mínimo. Luego tuvo hace un par de semanas un movimiento alcista llegando a zona de congestión, que sería un poco la zona de los 270 que tenemos aquí. Ahora estaría haciendo la inhalación o más un rango lateral, por lo que se puede ver. Al final es este rango lateral, esperando que llegue la media de 20. Cuando llegue la media de 20, lo suyo es que tenga un movimiento alcista y la siguiente zona va a ser ya la media de 200. El siguiente movimiento alcista va a ser objetivo la zona media de 200, los 350. Si nos vamos al diario, tuvimos el movimiento este alcista, lo tuvimos hace un par de semanas, llegó a la media de 200, se apoya en ella. Lo suyo es que si realmente tuviese fuerza, hubiese tenido un movimiento fuerte hacia arriba, no lo ha tenido, aunque aquí esto puede ser a lo mejor es un 12%, no es mucho. Al final lo que está haciendo es el rango lateral. Para mí, mucho cuidado de que realmente si ahora no puede, o sea, el lunes o martes, tener ese movimiento alcista para ir a buscar los 2,93, sí, los 2,93 y el siguiente ya sería la zona de los 3,5, mucho cuidado porque lo suyo es que entonces va a caer y tiene un movimiento fluido bajista bastante importante hasta la zona de los 2,40 y si lo perdiese ya irse a buscar los 2,20. Entonces ahora mismo tendría mucho cuidado en que respete ese rango lateral. Y más que nada por el semanal, creo que faltará un par de semanas para que haga ese movimiento alcista, por la lejanía de la media de 20 y todo eso. Muy bien. Venga, cerramos el mercado europeo y español, en este caso a través de técnicas reunidas que nos solicita Kikoscar, para salir, ojo, para salir, porque viene de 10.09. Viene de 10.09 y plantea si es el momento de salir. De 10,09, vale. A ver, esta ha salido ya bastantes veces, por lo que veo aquí. Vimos hace un par de semanas lo peor. Suelo redondeado visita el origen del movimiento. Lo tuvimos eso en la semana 46 del año pasado. Rango lateral esperando que llegue la media 20, porque mientras estaba aquí, al final la media de 20 estaba en esta zona, estaba bastante lejos. Entonces, rango lateral hasta que vaya llegando a la media de 20. Arranca, tenemos vela alcista que supera los antiguos máximos y ahora mismo lo que estaría haciendo es lo mismo que hace un par de semanas, un rango lateral, por lo que veo. Aunque como tenemos aquí una top Intel, puede ser que esta semana tenga continuidad hacia la zona de los 11,60. A ver, él comenta que entró, voy a limpiarlo para que se vea mejor, en los 10,09, que es esta zona más o menos de aquí, entraría. Vamos a ver, objetivo 1. 5%, al final está haciendo un rango lateral y por el semanal yo mantendría, la verdad, no para vender. Y objetivo va a ser los 19, sí. O sea, con objetivo lo he comentado en el semanal porque tiene la pinta que vaya a visitar los 11,30. Entonces, yo más que salir, lo que haría es, como tiene pinta alcista, sí que es verdad que aquí tuvo un rechazo, sería ajustar el stop, no dejar al menos perder la zona de los 10,30. Es que incluso mantendría este rango lateral más que nada por esto. Si a él le da igual, ¿vale? Está claro que al final lo que ha ganado es de los 10,09 hasta ahora, bueno, ya es un 8%. Para que no deje recuperar el mercado, el stop lo subiría a los 10,21. Y si supera los 10,90 el lunes y va a visitar los 11,30, vender en 11,30. Y si no, pues stop, vela a vela. Si no quiere perder, pues en el mínimo del día antes. Es decir, en este caso sería en los 10,80 aproximadamente.
Yo aquí, a día de hoy, lo único que me chirría, por ejemplo, es la distancia con la media de 20 en semanal, ¿vale? Es grande, pero vamos, no le veo mayor problema, ¿no? Simplemente mantendría la posición con la gestión habitual que hacemos de stops. En este caso es 2 días más atrás, nos vamos a la vela del miércoles, que al final con el 1%, pues estará en torno a esos 10,21 que comentas, Manu, más o menos. Y al final en semanal tenemos una envolvente alcista, es decir, tenemos la negación de un movimiento bajista de la semana previa. Así que, no sé, no le veo justificación para salir. Simplemente yo mantendría, fijaría el stop en la zona de los 10, en torno a 10,21 y a continuar su caminito hacia donde nos lleve. Que nos lleva hacia esos 12,80 de la media de 200 en semanal que estás marcando por proporcionalidad de impulsos, pues hasta ahí. Pero no, yo sinceramente, Kiko Oscar, que es quien nos lo ha solicitado a través de Twitter, sinceramente la mantendría con ese stop en 10,21, que si estás en 10,09 pues ya te garantizas que no pierdes y que, salvo tema de huecos o cosas raras, y que, bueno, para mí tiene aspecto de continuar. Claro, ¿qué pasa? Que como estamos justo en una zona de resistencia, pues siempre tenemos el riesgo de la estructura de doble máximos. Por eso es muy importante que mañana, que el lunes, a poder ser, bueno, pues veamos un cierre por encima de 11. Sería fantástico. Eso sería la confirmación absoluta de continuidad alcista y sin problema. Y mira, en horario estamos con un patrón de compra 1. Así que, sinceramente, creo que mantenemos y continuamos. Y si no, si le da la duda o le pesa, digamos, estar dentro y tal, reducir la posición, o sea, vender la mitad, ganar esa parte y esa otra mitad, que al final va a tener menos peso, va a tener mayor tranquilidad, dejar a ver si realmente tiene ese movimiento en el semanal hacia los 13 euros. Esto que comenta Manu es muy importante y de hecho lo hablamos mucho en los miércoles de Meeting. La versión premium de Sys Mentor tiene todos los miércoles una reunión en tiempo real con el mercado abierto y lo hablamos mucho porque la gente siempre está asociada a abrir posiciones y abre todo el lote. En realidad ni calcula el lote, simplemente probablemente es la cantidad que tiene disponible en la cuenta, lo cual es un error, pero si alguien trabaja con lotes, pues la gran mayoría de las personas, de los traders, tienen metido en la cabeza que se abre todo y se cierra todo. Y no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Puedes hacer lo que se llama compra incremental, que no sé, si imagínate que tu lote quieres invertir 3.000 euros, bueno, pues puedes abrir la primera posición con 1.500. Ahora el tema de comisiones ya no es tan, o no debería ser, depende cómo operes. Si operas a través de un banco tradicional, pues es que primero tienes que solucionar ese problema, ¿no? Pero si vas a un broker, a uno de los brokers regulados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, evidentemente, tened cuidado con eso, pues ya las comisiones son, bueno, no digo residuales, pero muy sostenibles. Entonces, si realmente puedes hacer 2 bloques de 1.500 para asegurarte, pues mejor, ¿no? Y lo mismo en la venta. Si ahora mismo Kiko lleva un 8% en su posición y vamos a suponer que para él es suficiente en 8% en 3-4 días, tampoco está nada mal, pero el aspecto del gráfico sigue siendo bueno, pues tiene esa doble opción, ¿no? Cierras la mitad. Sí, y te quedas con la otra mitad para seguir aprovechando el movimiento que es esperado del mercado, ¿no? Entonces es bueno meternos en la cabeza esa posibilidad de la compra o venta incremental. Venga, con esto cerramos el mundo europeo, español y europeo, y nos vamos al mundo USA Index. Julio, empezamos por los 3 índices de referencia. Bueno, lo tenemos en pantalla el SP500, ¿vale? En semanal, bueno, ya vemos que tenemos una etapa 1, ¿no? Que venimos comentando ya hace varias semanas y que, bueno, confirmamos con el fallo de patrón de venta 1 que nos hizo aquí, bueno, y con este arranque, ¿no? Ya estas 3 mechas de aquí nos iban indicando un poco que el movimiento siguiente sería potente, como, bueno, como parece que ha sido, ¿no? Ya la semana pasada comentábamos que teníamos el objetivo en la zona de los 4.100 puntos y justo donde finaliza la semana, ¿no? Ya tenemos la media de 20 plana, girándose alcista, bueno, y que nos presagian de que esta etapa 1 está más que confirmada y que probablemente tengamos una futura etapa 2, ¿no? En diario, bueno, pues en diario igual, ¿no? Ya tenemos la confirmación de lo que sería una etapa 2, ¿vale? Con máximo relevante y mínimo relevantes crecientes, ¿vale?
Lo que sí es cierto, bueno, que finalizamos la semana con esta top intel justo en la zona de resistencia, bueno, que nos augura de que, bueno, aunque quizás el lunes a lo mejor lo vuelva a intentar, pero lo normal es que nos inicie una inhalación, ¿no? Una inhalación que se venga como su primera zona de soporte hasta esta zona de congestión de velas que tenemos aquí, en torno a los 4.000, y que, bueno, el siguiente patrón de compra uno quizás sea el interesante y el que consiga superar esa resistencia, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al Nasdaq, pues más de lo mismo, ¿no? El semanal, bueno, veníamos comentando todo este tramo de aquí, bueno, que parecía un poquito más débil, ¿no? Que el SP, sobre todo porque, bueno, mientras aquí ya hablábamos por esta zona de etapa 1 en el SP, aquí todavía teníamos etapa 4, ¿no? Una etapa 4, bueno, que ya claramente damos por finalizada con el fallo de patrón de venta 1, que nos ha dejado ya mínimos relevantes crecientes, ¿vale? Igualmente tenemos las 3 mechas de aquí que nos auguraban un movimiento potente, como efectivamente ha sido. Igualmente, pues finaliza la semana justo en la zona de resistencia que supone el máximo relevante previo, ¿no? ¿Vale? Bueno, aparte después de 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas, lo cual, bueno, si se produciera la rotura de esta resistencia, pues no sería muy fiable, ¿no? En este primer intento, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Tenemos ya una clara etapa 2, ¿no? Con mínimos relevantes crecientes. En este caso, máximos relevantes crecientes no tenemos porque la subida ha sido bastante vertical. Bueno, aquí no nos ha dejado ningún máximo, pero en la etapa 2 lo importante son los mínimos relevantes, ¿vale? Y igualmente, ¿no? El viernes acabó justamente en la zona de resistencia, bueno, ya nos dejó esa pequeña mecha ahí a última hora, bueno, que empiezan a aparecer los vendedores, ¿no? Y además después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas alcistas, lo normal sería que iniciáramos una inhalación, ¿vale? Como primera zona de soporte tendríamos esta zona de congestión de velas de aquí, en torno a los 11.800, bueno, y más abajo la zona de los 11.600, ¿no? Parte que corrigiera un poco esta distancia, ¿no? De casi un 7% que hay con la media de 20, bueno, y que al siguiente movimiento, el siguiente patrón de compra uno, quizás fuera el importante, el interesante, con idea de superar esta zona de los 12.200, ¿no? ¿Vale? Yo de aquí destacaría también la proporcionalidad de los impulsos, de los impulsos, que eh, es por la que ayer puse orden de venta en 12.200. Mirad, qué precisión. Ahí. Eso muchas veces ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, si esa proporcionalidad de los impulsos coincide con una zona de resistencia, acordaros, zona, no tiene por qué ser un punto concreto, bueno, pues es un punto de salida, puede ser un punto de salida importante. Nada, era solo por destacar esto, Julio. Por último, si nos vamos al Russell, bueno, el Russell sí que ciertamente veníamos comentando semanas atrás, bueno, que parecía un poquito más adelantado, ¿no? Porque aquí ya la etapa 4 finalizó hace ya bastante tiempo, bueno, y tenemos una etapa 1 ya desde bueno, ya la zona el doble mínimo que nos dejó aquí, la zona de los 1.650. Bueno, aquí ya tuvimos varias semanas ya con el precio cortando hacia arriba, hacia abajo la media de 20, y ya teníamos confirmación de etapa 1, bueno, que se vio fortalecida por el fallo de patrón de venta 1, ¿vale? Con las 3 mechas igualmente aquí que nos dejó, que nos auguraban un movimiento potente hacia arriba, ¿no? Y justamente se ha frenado también en la misma zona de resistencia, ¿no? La zona del máximo relevante previo, bueno, que un poco el que va a decidir el futuro inicio de lo que podría ser una etapa 2, ¿no? ¿Vale? Ya las medias juntas, próximas a cruzarse, la media de 20 ya claramente alcista. Bueno, a vigilar, ¿no? En diario, bueno, pues en diario también tenemos ya una etapa 2, ¿vale? Con máximos y mínimos relevantes crecientes, ¿no? Aquí tengo un poco marcados los que comento en el USA Index que mandamos a los suscriptores premium, un poco lo que yo esperaría para esta semana, ¿no? Quizás a lo mejor tenemos el lunes un arranque alcista que vuelva a intentar superar la resistencia de los 1930, ¿no? Pero la cercanía de otra resistencia, que sería la zona de los 1950, quizás, bueno, haga decaer un poquito el precio, que corrija un poquito la distancia de la media y igualmente que hemos comentado con los otros dos índices, al siguiente patrón de compra uno quizás sea el movimiento interesante y cuando realmente
se rompa esa resistencia, ¿no? Comentar un poco también lo que comentamos la semana pasada, ¿no? El movimiento, bueno, un poco el diario, cómo se están juntando y cruzando las tres medias, bueno, cómo se supera la media de 200, se apoya, bueno, en teoría, el siguiente movimiento suele ser un movimiento interesante, ¿no? Entonces, bueno, a ver si coincide con lo que sería la superación de esta resistencia, que habría un movimiento fluido después, bueno, y que en semanal sería lo que sería el inicio de la futura etapa 2, ¿no? O sea que podemos tomar como resumen que es posible que esta semana haya algún tipo de descanso en la subida, ¿verdad? Descanso, sí, sería lo conveniente, ¿no? Porque unas Sí, roturas sería así. quizás no sería demasiado fiable, ¿no? Sí, Sería sí, exacto. conveniente un poco un descanso, que el precio se consolide, se acerque al MD20, bueno, y que luego el intento sea ya con más fiabilidad, ¿no? Perfecto, venga, vamos a ver tenemos 4 acciones que nos han solicitado las personas, bien suscriptores o bien simplemente seguidores en redes sociales. La primera de ellas es GRTS. GRTS nos la pide Juan. GRTS, vamos a echar un vistazo a Griston. Bonito, sí, aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Sí, Juan es Bueno, suscriptor, sí. en semanal, bueno, pues sí, se empieza a poner interesante, ¿no? Tenemos aquí lo que es la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Con un primer movimiento potente que nos hizo aquí, que lo ha consolidado. Tendríamos lo que sería una etapa 1, ¿vale? Pero ya, bueno, la media de 20 se empieza a poner alcista, ¿no? Y bueno, lo que podría ser el principio del acunamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que semana clave, ¿no? A vigilar, pues, si nos respetan los mínimos de estas 2 semanas previas, si nos diera un patrón de compra 1, confirmaríamos lo que sería el acunamiento, bueno, y sería el inicio, ¿no? De una futura hipotética etapa 2, ¿no? Voy a limpiar un poco esto. En diario, bueno, pues en diario eh, tendríamos, bueno, una etapa 3, 4, si acaso, ¿no? 4, que bueno, que está dejando aquí una zona de soporte con 1, 2, 3, hasta 4 mínimos ahí, y, bueno, acabando la semana con una bottom tail encubierta, bueno, que nos sugiere eh, continuidad alcista, ¿no? Para el arranque de semana, ¿no? Y bueno, que nos iniciara una etapa 1, ¿no? Que es un poquito confusa, ¿no? Hablando de etapa 4 con las medias alcistas, ¿no? Mm. Un poco confuso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es, bueno, que ya el precio se ha posicionado por encima de la media de 200, ¿vale? Siempre que nos respetara esta zona, ¿vale? Pues bueno, sería un valor a vigilar, ¿no? Un poco que coincide con la zona que hemos comentado del acunamiento en semanal, ¿no? Entonces, bueno, siempre que sea por encima de la zona de los 2,95 o $3, bueno, un valor a vigilar, ¿no? Porque, bueno, primero que se venga a la zona del máximo relevante previo, estaremos hablando en torno a un 20%, bueno, y que luego tiene bastante movimiento fluido, ¿no? Muy bien. Venga, Josep nos pide PepsiCo, PEP. Una cosa antes de cambiar. Ah, sí, sí. Y si sé que en el semanal debería estar haciendo el acunamiento y tal, pero si realmente en el diario estamos realmente en una etapa 3 y estuviese haciendo esa L para realmente caer hacia la zona, o sea, está claro el soporte en los Por eso, 2,97, comentamos, ¿no? Que por que debajo vaya a de, visitar los 2,60 claro, realmente. por debajo de $3, pues no dejaría de ser interesante, ¿no? Porque perdería la estructura esa que comentamos aquí de iniciar lo que sería el acunamiento, bueno, y ya claramente confirmaría aquí una etapa 4. Yo es que creo que puede ser que vaya por la 4. Entonces cortaría media de 20 hacia abajo en semanal y lo que haría sería Exacto. retrasar el buen Pasar, claro. aspecto, retrasar el buen aspecto que tiene. Puede ser, ¿eh? Aunque la bottom tail del viernes, bueno, Claro, nos sugiere. parece que Sí, sugiere arranque, ¿no? evidentemente, si sucediera eso que comenta Manu, realmente la zona futura interesante sería la superación de esta zona, Claro, ¿vale? claro. Entonces sería cuando el precio vuelva a ponerse por encima de la media de 20, bueno, pues que podría ser, ¿no? Que nos dejara aquí esta semana una bottom tail, iniciara la semana hacia abajo y la acabara hacia arriba. Pudiera ser. Muy bien, venga, vamos a ver la siguiente, que era que nos pedía Josep, PepsiCo. Aquí está. Vale. Vamos a analizar qué situación. Vaya ciclo de vida que tiene en diario. Sí, me acuerdo esta, porque yo la empecé a seguir, pero la comentó Cantabriado,
por aquí, yo creo. Esta zona de aquí, bueno, sabe que él no suele fallar, ¿no? Sí, sí, Ah, es verdad. la comentó por esta zona en torno a los 100, 130, creo, y bueno, mira, el recorrido que ha tenido, ¿no? Lo cierto es, bueno, que en semanal ya esta etapa 2, una etapa 2 que conocemos como endeble, ¿no? Ya cortando en exceso la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, aunque los máximos relevantes siguen siendo claramente crecientes, los mínimos relevantes, salvo esta semana de aquí, también, pero ya no es una etapa 2 de las que nos gustan, ¿no? De hecho, la media de 20 se acaba de poner roja. Bueno, entonces una etapa 2, pero que parece que pudiera estar dando los coletazos hacia una 3, ¿no? Este último impulso ya está un poco en el límite, ¿no? En el límite de lo que nos gustaría para que tuviera continuidad, en torno al 60% de retroceso. Entonces, bueno, habría que vigilar, ¿no? Esta corrección que no tuviera más continuidad. En diario, bueno, pues en diario tenemos una etapa 4, ¿vale? Con una caída hacia la media de 200, bueno, donde parece que se reestructura y nos pudiera estar dejando un doble mínimo, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, bueno, por encima de los máximos del viernes, ¿vale? Pues podríamos tener lo que sería el primer síntoma de agotamiento de esta etapa 4, ¿no? Y podría iniciar una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, un poco está en la zona clave, yo creo, ¿no? Yo creo que la zona clave es esto, ¿no? Este rango de aquí va un poco a delimitar el siguiente movimiento, ¿no? Por encima de la zona de los 171 confirmaría el inicio de una etapa 1 en diario, ¿vale? Y bueno, que en semanal supondría que se reestructure y se frena en esta zona, bueno, y podría dar lugar a un siguiente movimiento alcista, y por debajo de los 167 claramente, bueno, rompería la estructura de etapa 2 en semanal, empezaríamos etapa 3, bueno, y aquí tendríamos continuidad de etapa 4. Ujú. Perfecto. Venga, también Josep nos habla de PayPal. PayPal. Bueno, semanal, claramente, una etapa 4, bueno, una etapa 4, etapa 1 ya, ¿no? Etapa 1, porque este mínimo de aquí no, ¿vale? Etapa 1, y que ya nos ha dejado lo que sería una estructura de doble mínimo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, incluso aquí tendríamos lo que sería el fallo de patrón de venta 1 esta semana, ¿vale? Con esta envolvente que nos deja, que nos sugiere que el precio pueda tener más continuidad, ¿no? Aunque las medias son todavía claramente bajistas, con lo cual, bueno, auguro de que esta etapa 1 tuviera más continuidad, ¿no? En diario, bueno, en diario tenemos una etapa 2, ya con máximos y mínimos relevantes crecientes, pero quizás el precio esté llegando a su zona objetivo, ¿no? Que sería la media de 200, que coincide con un máximo relevante previo, ¿no? Entonces, bueno, que al final eso cuadre un poco en el semanal y que nos inicie aquí una nueva inhalación, ¿vale? Y que sería la primera zona de soporte, la tendríamos en el mínimo relevante previo, ¿no? Entonces, bueno, para pues, el medio plazo quizás todavía esté un poquito o verde, ¿no? ¿Vale? Le queda un poco de consolidar esta zona, bueno, y que se posicione por encima de la media de 200, ¿no? Bien. Venga, pues vamos a cerrar ya el... Espera, que yo lo que ¿tienes que contar? enfatizaría del semanal es lo que muchas veces decimos, que después de un doble máximo o doble mínimo, en este caso un doble mínimo, un patrón de venta 1 no es interesante. O sea, enfatizaría eso, que al final Correcto. cuando vemos que en este caso se vea claramente el doble mínimo, pues el primer patrón de venta 1 que pueda dar o el siguiente realmente no es interesante por eso, por la fuerza que va a tener ese soporte. Otra cosa es que sea rentable o no, porque puede ser que sea una caída un 20%, pero lo que es al final lo que buscamos dentro de un patrón de venta 1, que es que pierda el mínimo anterior, si viene precedido de un doble mínimo, no es interesante, normalmente va a dar fallo. Vale, de hecho, lo vemos aquí, ¿no? Como aquí nos dio aquí el patrón de venta aquí justo, y bueno, luego ha respondido con un bottom tail, ¿no? Y seguido de una vela verde, ¿no?
Bien. Venga, vamos a ver el último del mercado americano, PBI, y latina, PBI, nos lo pide Barney y nos lo pide para una posible, P de Pamplona, B de Barcelona y de Italia. Ahí está. Y nos la pide para una posible entrada. Una posible entrada. Ajá. Bueno, a ver, aquí veníamos de una etapa 4, ¿vale? Que finaliza con una bottom tail encubierta. Y bueno, ya nos ha dejado un mínimo relevante creciente por encima de la media de 20, a modo de lo que sería el agunamiento, ¿vale? Bueno, y seguido de una bottom tail, seguido de una gran vela sólida que ha llegado justo a la zona de la media 200, ¿no? Bueno, como sabemos, siempre que viene precedido del movimiento potente, pues suele frenar el precio, ¿no? De hecho, aquí lo frenamos yo creo que al tick, ¿no? ¿Vale? Y ahora estaría haciendo lo que sería la inhalación, ¿no? En diario, bueno, pues en diario tenemos una etapa 2, claramente, ¿vale? Pues aquí el movimiento Black que comentamos siempre, ¿no? Precio supera medio 200, se apoya en ella y el siguiente movimiento suele ser potente, ¿no? Como efectivamente ha sido aquí, ¿no? Y que ahora, bueno, está corrigiendo, ¿no? Aquí nos dio un primer patrón de venta 1, un patrón de compra 1, que por la verticalidad de la caída, bueno, no Nos iba a nos dar ha dado fallo. fallo, ha seguido de un retest, bueno, y quizás estuviera en disposición del lunes darnos una nueva oportunidad, ¿no? Esta zona de doble mínimo debe de funcionar, ¿vale? Porque si no, bueno, el movimiento fluido hacia abajo es interesante, bueno, y esto pudiera ser un patrón 1, 2, 3 bajista, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí deja una oportunidad, una buena rentabilidad riesgo, ¿vale? Son en torno a un 4%, bueno, pues se podría intentar y que este patrón de compra 1 sí fuera el bueno, ¿no? Sí, eso es justo es lo que iba a destacar. Cuando tienes una oportunidad con un ratio de rentabilidad de riesgo tan atractivo, bueno, pues puede ser interesante intentarlo. Y aunque Venga, hay un detalle que no me gusta, es que ya nos ha dejado máximos relevantes decrecientes, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, está claro que la zona a vigilar es esta, ¿no? Por encima podría tener recorrido, por debajo, evidentemente, lo normal es que tenga una caída fluida, ¿no? O mínimo a la zona de la media de 200 nuevamente. Ponte horario. Ajá, horario. Pues probablemente la opción alcista sea la buena. Vale, ¿por qué? Explícalo por qué. Ah, bueno, caída brusca hacia la media de 200, que frena el precio, hace RTs y lo normal es que ahora tenga continuidad alcista, ¿no? En este marco temporal, bueno, la etapa 4 finalizaría con este doble mínimo, empezaríamos una etapa 1, movimiento fluido, lo normal es que el precio se venga nuevamente así, a la zona de arriba, ¿no? Perfecto. Esto es como aplicamos también, a veces que, aunque nosotros el 90%, ya sabes que es swing trading, esto está orientado a gente que tiene una primera actividad y utiliza esto pues una forma de maximizar ahorros, inversiones o lo que sea. Pero, y por lo tanto, sí, casi siempre usamos diario y semanal. Pero si tienes la posibilidad, porque estés tengas acceso a una pantalla o lo que sea, de ver en cada momento, cuando quieras tomar una decisión, ver un momento el horario, muchas veces puede ayudar a tomar esas decisiones. Oye, me acaba de entrar, aunque es del mercado español, me acaba de entrar una última acción a través de Twitter, invirtiendo en bolsa nos pide Artificial. Vamos a echarle un vistazo, aunque no esté dentro de la sección, pero bueno, ¿qué más nos da? Artificial. Y Ahí está. luego Tesla, ¿no? Sí, ¿Tesla? bueno, y tendremos que comentarla también, claro. Por eso. Vale, venga, luego vemos Tesla. Altifidia creo que la comentó ya Manu la semana pasada, ¿no? Bueno, semanal, veníamos de una etapa 4, tremenda, ¿no? ¿Vale? Y bueno, ya tenemos aquí lo que sería una, dos, tres grandes velas sólidas alcistas, ¿no? El precio que ha llegado a la zona objetivo, ¿no? Pues la zona de los máximos relevantes previos. Y bueno, lo normal sería que iniciara una inhalación que corrigiera esta distancia, ¿no? En torno a un 55% de distancia que tiene con la media, ¿no? ¿Vale? Ya bueno, ya tenemos confirmación de etapa 2 en este marco temporal, pero ahora lo que tocaría sería la inhalación, ¿no? Si nos vamos al diario, pues bueno, vemos un poco movimiento potente como la entrada clarísima aquí este día, ¿no?
movimiento hacia la media de 200, que bueno, que lo frena en primera instancia y el día siguiente nos abre con un hueco profesional, ¿vale? Que por encima de la media de 200 y que tiene el movimiento potente, ¿no? Ahora, bueno, se ha iniciado lo que sería la inhalación. Es un primer intento de patrón de compra 1, que por la verticalidad de la caída, normal que no diera fallo. Bueno, y ahora está en esa zona de este segundo patrón de compra 1 que nos dio el viernes, pero que ya, bueno, ya tuvo rechazo a final de sesión, ¿no? Entonces, bueno, yo estaría más en que ahora estuviera por aquí, que al final acabara perdiendo esta zona, iniciara lo que sería la etapa 3 y, bueno, una futura etapa 4, ¿vale? Que cuadrara un poco con el semanal, ¿no? Y que, bueno, corrigiera esta enorme distancia que tiene con la media de 20, ¿no? Y un poco también comentar lo que comentamos siempre de estos valores, cuando el movimiento potente lo hace desde abajo, por lo general suele corregir gran parte de la subida, ¿no? Entonces, bueno, no me extrañaría de ver en las próximas semanas el valor en torno a esta zona de aquí, ¿no? De los 0,07. Muy bien, venga, finalizamos el mercado americano con Tesla. Bueno, Tesla, un valor que venimos siguiendo, ¿no? Desde principios de año, lo hemos comentado bastante en el grupo Premium y, bueno, y muchos la han podido aprovechar, ¿no? Semanal, bueno, semanal tenemos una etapa 4, ¿no? Etapa 4 tremenda, bueno, y que lo que estamos en una simple inhalación dentro de esta etapa 4, ¿no? Una inhalación que, bueno, que por el rango de la vela esta última parece que pudiera estar próxima a finalizar, ¿no? Llega próxima ya a la media de 20, en una zona de congestión, bueno, quizás le puede quedar esta semana un poco aquí de consolidación a la zona antes de que inicie lo que sería el siguiente patrón de venta 1, ¿vale? En diario, bueno, pues en diario, recuerdo que Tesla empezamos a comentar justo en esta zona, ¿no? El día que nos hizo el hueco, este hueco novato de aquí, ¿no? ¿Vale? Y a partir de ahí, bueno, dio varias oportunidades aquí y sobre todo, bueno, con el hueco novato que nos negó el mismo día, del día 6 de enero, cuando inició este impulso, ¿no? Este impulso alcista, que realmente ya tenemos una etapa 2, pero evidentemente bastante extendida, ¿no? A un 37% de la media, que finaliza, bueno, que finaliza, no sabemos si finaliza, ¿no? Pero que ya nos deja una gran vela sólida en esta zona de aquí, que ya realmente es momento de ir ajustando estos los que estén dentro, ¿no? ¿Vale? Porque lo normal es que venga próximamente una inhalación, ¿no? O sea, podemos resumir esta en pensando en salidas, ¿no? Pensando en salidas. Pensando en salidas. Muy bien. Perfecto. Venga, pues con esto cerramos el mundo USA, aunque bueno, hemos tenido una infiltrada que es Artificial, nos ha llegado ahora mismo por email y por Twitter y bueno, lo metimos ahí dentro. Vamos a ver ahora el mundo cripto, a ver cómo se encuentra. Vamos a ver, dejarme compartir pantalla y porque ha tenido bastante movimiento en las últimas semanas y ahora, bueno, pues está consolidando un poco, ¿no? Aquí tenemos en marco temporal semanal en pantalla, ya tenemos Bitcoin, estructura igual, ya veis que analizamos exactamente igual, sea cualquier producto financiero graficable, aquí tenemos Bitcoin en gráfico semanal a la izquierda y diario a la derecha. Y bueno, vemos como la etapa 4 finalizaba en marco temporal semanal, en concreto lo hacía esta semana, en la primera semana, la segunda, mejor dicho, semana de enero, eliminando el 100% del último impulso bajista y dando pistoletazo de salida a una etapa 1. Una etapa 1 que es en lo que todavía se encuentra, podríamos decir. Para ello debería superar, bueno, pues o bien superar claramente a cierre que ahora mismo está justo en ello, estaba en esa pequeña encrucijada entre fin de etapa 1 y comienzo de etapa 2, ¿no? Yo en estos casos me decanto todavía por etapa 1, a esperar que haga, sobre todo cuando la media de 200 está tan cerca, por encima, que va a actuar como resistencia. Así que en este marco temporal semanal para mí es una etapa 1. No hay dudas, evidente, de que en diario ahí tenemos una etapa 2, en la que ha tenido dos blasts, dos estallidos alcistas, ¿no? El primero, que se ve muy claro, que estoy marcando en pantalla, con una consolidación muy bullish, muy alcista, porque de todo el impulso alcista, fijaros qué poquito, a ver si lo pongo, ¿dónde está retrocesos? ¿Dónde está retrocesos? Aquí. Vaya.
A ver si veo retrocesos, aunque sea Fibonacci aquí. Venga, vamos a poner esto, fijaros. Ahí. De todo este impulso alcista se ha quedado en el veintitantos por ciento, en el 20%, ¿lo veis? Eso es lo que llamamos una consolidación alcista y sugiere continuidad en la subida, ¿no? Si ahora hacemos lo mismo con el nuevo impulso, ¿eh? Si ahora hacemos exactamente lo mismo, fijaros, cogemos y nos vamos ahí y también el retroceso es muy pequeño, está entrando al 38, no llega al 38 más o menos, ¿no? Entonces, eso nos indica que de momento todavía hay fuerza, además se ve claramente como es una consolidación, yo diría que incluso lateral alcista. Como la siguiente referencia de precio en semanal, importante, se encuentra en torno a los 24.500, o 24, sí, 24.500, bueno, pues ese podría ser el objetivo final, pero estos días que está consolidando, el precio está más o menos en el mismo sitio, 1.000 puntos arriba, 1.000 puntos abajo, lo cual para Bitcoin, para cripto, no es gran cosa. Bueno, lo que está permitiendo es que la media de 20 vaya corrigiendo esa exagerada distancia que tenía no hace mucho. Si medimos el fin de este máximo, fijaros, estaba a un 17% y ahora 6 días después o 7 días después está a un 8,54%. ¿Vale? Entonces, eso se está corrigiendo y eso nos permite tener algún tipo de posibilidad de que haya un nuevo estirón al alza. Ya sería 1, 2, 3, 4, ya sería la quinta. Entonces, no sería de extrañar que pudiéramos ver algún tipo de arranque, hacia los 24.800, esta zona, que coincidiría con la media de 200, sería la quinta vela alcista. Mis únicas dudas aparecen por las mechas que empiezan por arriba, a aparecer, ¿vale? Esas son mis únicas dudas y que en diario pues también se aprecian, ¿no? Esto es una negación alcista, lo cual era fácil después, era lógico, mejor dicho, después de una subida importante. Esta me genera más dudas ya, porque esto sí que ha sido verde rompiendo máximos anteriores y lo ha negado. Por lo tanto, conclusión de todo esto que estamos comentando, yo me fijaría muy mucho en los 22.331. Sería mi línea en el suelo, en el caso de que se perdiera. Cuidado porque entonces que va a empezar una corrección importante, que puede ir como mínimo al soporte menor, a los 21.400, o aquí al soporte mayor a los 20.400. No sería nada problemático porque sería lógico tras la subida en semanal, pero lo haría antes entonces de intentar llegar a esos 24.800, que es la siguiente cota en la que nos coincide una resistencia natural con la media de 200. Entonces, yo estaría atento a dos cosas. O ahora mismo vigilaría a los 22.300. Si estoy dentro, vigilaría a los 22.300 para que si los pierde, pues me saldría, si estoy alcista, lógicamente. Y si estoy dentro y arranca hacia arriba, pues me vigilaría a los 24.800 y en esa zona me cerraría la posición. Si nos vamos... Juan, un Sí, momento. sí, claro. En el mensual, pásate al mensual. Vamos al mensual. Pues lo típico de, Sí, habríamos visto lo peor en sí. Bitcoin, Fíjate, una eh, visita a soporte menor, ¿lo veis? con la envolvente que tenemos alcista que engloba los últimos 6 meses prácticamente. O sea, deberíamos de haber visto ya al menos lo que es lo peor. Sí, tiene pinta. Además, teniendo en cuenta que hoy estamos, que nos quedan 2 días de mercado, por lo tanto, en mensual, la vela ya, pues bueno, tiene pinta de ser ya más o menos definitiva. O sea, esto es como va a quedar más o menos el gráfico mensual a final de mes, dentro del el martes. Y como bien dice Manu, bueno, pues elimina o acerca mucho, elimina 4 meses y se acerca mucho a los otros 2. Así que, bueno, Bueno, parece que hemos visto lo peor, como dices. bueno, lo peor dentro de esa etapa 4, Ajá, que de todo una probablemente 4, efectivamente. el siguiente patrón de venta 1 de fallo por cómo está arrancando esta semana. Correctísimo. Es decir, si ahora se fuera hasta resistencia menor, podríamos decir, ¿ok? Sería un escenario para que luego, como está arrancando con mucha fuerza, el siguiente patrón de venta 1, que es este que estoy marcando, nos daría fallo y ahí empezaríamos la estructura de etapa 1, ¿no? Donde tendría la cota de referencia donde haga este máximo, que yo lo dibujo aquí, pero no tiene por qué ser aquí, mucho menos. Simplemente lo pongo aquí porque es una zona de resistencia menor, ¿vale? Ahí, ¿lo veis? Por eso lo hago, que es una de las posibles paradas o habituales paradas, y luego, bueno, pues aquí esperaríamos a la superación de los 33.500 si fuera este hipotético, que repito que no es donde no tengo ni idea dónde va a subir, evidentemente, pues ahí sí que empezaría el comienzo de una etapa 2 alcista, ¿no? Muy bien, buen apunte, Manu, Julio, perfecto. Y vamos a ver ahora entonces el Ethereum, vamos a ver cómo está la otra gran cripto.
Voy a dejar ya mensual a la izquierda para ya verlo. También nos está dejando una bottom tail encubierta en marco temporal mensual, lo cual sugiere también precios más altos. Vamos a ver en semanal. Semanal, bueno, ya tenemos esa etapa 1. Ya tenemos esa etapa 1, ya el precio cortando la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, y ahora mismo está justo en zona de resistencia. Esta resistencia que vemos aquí en semanal se aprecia muy bien en diario, ¿lo veis? Lo importante de tener marcadas las referencias, porque nos ayudan a tener claros nuestros movimientos, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues ahí desde ahí, la veo un poco débil. ¿Por qué la veo un poco débil? Fijaros, hay muchas mechas por arriba. Fijaros, nos ha dejado una bottom tail encubierta que no ha tenido continuidad, ¿lo veis? Estas dos juntas forman una bottom tail encubierta, aunque roja, pero bottom tail encubierta que no ha tenido continuidad. La veo un poco, bueno, un poco débil. Me da la sensación de que todavía va a consolidar más tiempo Ethereum. Claves, bueno, pues evidentemente los 1665 podríamos decir, o 1670 por hablar de números redondos, pues si lo supera, pues evidentemente camino hacia los cercanías de los 1800, y por abajo, bueno, la pérdida de este nivel me empezaría a saltar las alertas por la parte alcista o las oportunidades por el lado bajista, como lo queramos ver, porque fijaros que movimiento fluido. Entonces, bueno, yo ahora, si estoy dentro, me pongo estos 1500 como stop. Si no, pues esperaría a la pérdida de estos para abrir posiciones cortas o la superación de estos para posiciones largas, ni más ni menos. Sencilla la operativa. De todos modos, esto ya sabéis que lo seguimos, hacemos seguimiento en los distintos grupos de WhatsApp de Seeds Mentor. Bueno, con esto cerramos el área cripto. Y nos vamos a la última sección del resumen semanal de trading de hoy, número 114, y vamos a ver el mundo cripto. Julio, ¿qué nos traes hoy? Aparte de las que ya tenemos para la plataforma, hoy nos vas a destacar alguna, ¿verdad? Sí. Bueno, de las listas de los valores Black, bueno, esta semana hay bastante más que otras semanas, ¿no? También un poco en consonancia como está el mercado, ¿no? Me parece que quiere apuntar hacia el lado alcista, entonces, bueno, hay muchos valores que presentan la estructura que vamos buscando, ¿no? Todos ellos voy a comentar algunos que me llaman más la atención, ¿no? El primero de ellos es Gossamer, ¿vale? Un poco, bueno, y buscaríamos lo que sería el patrón explosivo alcista, ¿no? Una caída muy vertical, ¿vale? A una distancia de un 67% de la media, bueno, y vemos ya como nos ha dejado un mínimo relevante, bueno, y esta semana lo que sería una bottom tail encubierta, ¿no? ¿Vale? En diario, bueno, pues en diario tenemos que aquí, después de esta caída, este hueco chop, tenemos aquí lo que sería la formación de un amplio suelo ya, con máximos y mínimos relevantes crecientes, con la media de 20 ya claramente alcista, bueno, y una primera zona clara a superar que nos abriría el camino a lo que sería la futura etapa 2, ¿no? ¿Vale? Por encima de la zona de los 2,54, un primer objetivo en la zona de los 2,95, ¿vale? Y después la zona de los 3,55, ¿no? Luego, bueno, de que no acabe rellenando este hueco, ¿no? Que se venga a la media de 200, ¿no? Entonces, bueno, ese es interesante, ¿no? Otro valor que ya comentamos hace no mucho es Forge, ¿no? Igual, ¿no? Semanal, una etapa 4 muy vertical. Aquí, bueno, hemos formado ya lo que sería un suelo con un doble mínimo, ¿vale? Un máximo relevante que ha sido ya superado, bueno. Y esta semana tenemos el tercer cierre por encima de la media de 20, ¿no? Bueno, que debería de empezar a aplanarse, ¿no? Entonces, bueno, acaba la semana con una gran vela sólida, ¿vale? Que probablemente será una zona de doble mínimo, en lo que sería el retest, bueno, de este primer patrón de compra 1, ¿vale? Que lo hace un valor interesante para vigilar esta semana, ¿no? Aquí, bueno, me llama un poco la atención esta gran vela sólida de aquí, que no tuvo continuidad, ¿vale? Como la ha retesteado y como el viernes acaba con esta gran vela sólida, bueno, en esta primera zona de resistencia que supone los máximos de las velas de los días previos, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante porque bueno, por encima de la zona de 2,24 tiene movimiento bastante fluido y que pudiera hacerlo sin problema, ¿no?
por último, otra que quería comentar, que me parece también bastante interesante, es Tattoo Chef, ¿vale? En semanal, bueno, viene de una caída vertical y estaría formando lo que sería un suelo redondeado aquí ya, ¿no? Lo que sería, bueno, se ve un poco con la vela de cuerpo y rango estrecho, ya nos ha dejado aquí un mínimo relevante y esta semana igualmente nos deja lo que sería una bottom tail encubierta, ¿no? Y por encima de la zona de 1,64, 65, pues podría tener un movimiento interesante, ¿no? En diario, bueno, igual, ¿no? Vemos aquí la caída, la formación, cómo finaliza la etapa 4, la etapa 1 aquí. Ya tenemos las dos medias alcistas. Y el viernes nos dejó aquí una gran vela sólida que pudiera tener continuidad, ¿no? Por encima de la zona de 64, pues bueno, tiene un movimiento fluido, bueno, o sea, venga solamente a la zona de aquí del hueco, estaríamos hablando de en torno a un 80%, ¿no? Entonces, bueno, un valor también interesante. Y por último, otra que también me gusta es Will Speren, en semanal, una etapa 4, muy vertical, bueno, que parece que pudiera finalizar con el doble mínimo que nos ha dejado, ¿no? Tuvo un primer arranque, la tercera vela que nos deja por encima de la media de 20, una bottom tail que nos sugiere continuidad para esta semana, ¿no? Sobre todo por cómo finaliza en diario la semana con esta gran vela sólida, a modo de patrón de compra 1, justo en esta zona de soporte, ¿no? Que supone el hueco este de aquí, el mínimo relevante previo, bueno, y que puede tener también un movimiento interesante, ¿vale? Que se ven aquí a la zona de la media de 20, que estaremos hablando en torno a un 40%, ¿no? Bueno, ya os digo que esta semana hay bastantes valores, cada uno con unas características específicas y bueno, solamente es cuestión de seleccionar los que más os gusten y lo que comentamos siempre, ¿no? Ser bastante riguroso con la estrategia en este tipo de valores que son muy volátiles, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta edición 114 del resumen semanal de trading. Solo agradeceros, Julio y Manu, el estar por aquí con nosotros una semana más. Y a todos los demás, sabéis que bueno, nuestras formas de contactar son muy sencillas, bien a través de info@sitimentor.com o a través de las distintas redes sociales. Y que también decir que tenéis, si queréis, una semana para probar la plataforma y bueno, ver cómo trabajamos desde dentro por si os encaja a vuestro enfoque. Nada más, que tengáis un buen resto de fin de semana y nos vemos en los mercados. Cuidaros. Chao. Ya, Hasta luego.